Buenos días, soy Juan Carlos Alonso, estudiante de Ingeniería del Software y voy a realizar una presentación en la que explico brevemente en qué consistió mi trabajo de fin de grado con el objetivo de mostraros un ejemplo de cómo los conocimientos adquiridos durante el grado pueden utilizarse para la resolución de problemas reales, en concreto para la detección automática de fake news mediante tecnologías de inteligencia artificial, redes neuronales y deep learning. Seguramente muchos de vosotros hayáis oído en alguna ocasión el término red neuronal, ya que es algo que está muy de moda actualmente. En caso de que no os suene o no tengáis muy claro lo que son, las redes neuronales son unos modelos computacionales de gran potencia utilizados en el campo de la inteligencia artificial capaces de detectar patrones en grandes conjuntos de datos, o dicho de otra forma, aprender. Reciben este nombre porque su estructura está levemente basada en la estructura del cerebro humano, en el que una gran cantidad de unidades pequeñas, denominadas neuronas, se conectan entre sí para transmitir información entre ellas y aprender distintos patrones y pautas. Aunque no conocieseis el concepto, las redes neuronales están detrás de muchos de los grandes avances que ha habido recientemente en el campo de la IA. Tanto es así que todos nosotros las utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta. Algunos ejemplos en los que se pueden aplicar, aunque yo digo que hay muchos más, son los sistemas de recomendaciones, como es el caso del famoso algoritmo de YouTube o las recomendaciones de Netflix, en las que una plataforma nos recomienda contenido para visualizar en base a visualizaciones previas al comparar nuestro perfil con el de otros usuarios con gustos similares. Otro ejemplo muy de moda actualmente son las aplicaciones que tienen filtros para nuestras caras y procesando imágenes. Un ejemplo de ello es la famosa FaceApp, que tiene diversos filtros que pueden hacer que aparentemos otra edad o combinar distintas caras, o algo que está muy de moda actualmente también, el famoso deepfake, que permite reemplazar una cara por otra en un vídeo. Esto se ha utilizado incluso en películas de Hollywood, pero actualmente es accesible para cualquiera con un ordenador de potencia media. Otro campo en el que se están aplicando en la actualidad y que ya está disponible en algunos modelos de coche más modernos es en la conducción automática, en el que un coche puede conducir de manera autónoma detectando posibles obstáculos y señales. Aunque aún está en desarrollo, los avances en los últimos años son muy prometedores. Como digo, estas son solo algunas de las posibles aplicaciones de las redes neuronales en nuestra vida. Hay otras muchas más en medicina, detección de tráfico en Google Maps y detección de mensajes de spam, entre otras. Uno de los ámbitos de la IA en los que se está produciendo un mayor avance en los últimos años es el procesamiento del lenguaje natural, que se basa en la idea de que una máquina puede entender y analizar textos escritos, conociendo no únicamente las palabras que lo componen, sino también el contexto en el que éstas aparecen. Ejemplos de aplicaciones de este campo son traductores automáticos como DeepL, que puede traducir de un idioma a otro, habiendo sido entrenado con un conjunto enorme de textos en diversos idiomas. Chatbots y asistentes virtuales, como pueden ser Amazon Echo y Google Home, o generadores de texto que permiten escribir historias a partir de unas indicaciones de un usuario. Para que os hagáis una idea, el procesamiento del lenguaje natural avanza a pasos tan agigantados que desde julio del año pasado las noticias disponibles en la página de inicio de Microsoft Edge no han sido generadas por humanos, por periodistas humanos, sino por una IA que las genera automáticamente en función de nuestros intereses y de la actualidad. Todo esto en lenguaje natural. En mi caso, lo que hice fue aplicar estas técnicas de redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural para la detección automática de fake news, que son un contenido pseudo-periodístico creado con la intención de engañar y propagar información falsa. Estas noticias son muy dañinas en la actualidad ya que se difunden con gran rapidez y para cuando son desmentidas generalmente es demasiado tarde porque el daño está hecho o la noticia verdadera llega a una menor cantidad de gente, por lo que supone un problema real. Para resolver el problema lo que hice fue, partiendo de un conjunto de entrenamiento formado por 20.000 noticias clasificadas previamente como reales o falsas, entrené una serie de redes neuronales, diversas variantes con distintas ventajas e inconvenientes, que clasificaban cada noticia recibida como entrada como real o falsa en función de lo que habían aprendido. Para ello, utilicé un 70% de los datos de entrenamiento, de los datos del conjunto como entrenamiento para enseñar a la red posibles patrones para detectar noticias. Y el 30% restante lo utilicé para evaluar el rendimiento de las redes con noticias desconocidas. Los resultados obtenidos fueron realmente buenos, teniendo un 96% de precisión en el mejor de los casos, superando a una publicación anterior que ya había utilizado estos datos y además detectando diversas irregularidades en el conjunto de datos que permitían demostrar por qué esos resultados eran tan buenos. Los modelos neuronales tenían distintos niveles de complejidad. El más simple se limitaba simplemente a determinar
la probabilidad de que una noticia perteneciese a una categoría o a otra en función de las palabras que contenía, del vocabulario usado, mientras que las más complejas tenían en cuenta el orden de las palabras, las secuencias y el contexto de cada una de ellas. Como podéis ver, esto es un proyecto que tiene repercusión en el mundo real y podría utilizarse en la realidad. No es simplemente un proyecto que hagáis para probar una asignatura, sino que yo creo que puede resultar bastante interesante aplicar estas técnicas para finalidades como esta o para otras como ya he indicado antes o que puedan descubrirse en el futuro. Sin ir más lejos, aplicaciones como redes como esta podrían desplegarse para desarrollar, por ejemplo, una extensión de navegador que permita informarnos si un sitio de noticias en el que estamos es fiable o no en función de su contenido, entre otras muchas posibles aplicaciones. En cuanto a las tecnologías empleadas para la implementación de este proyecto, utilicé el lenguaje de programación Python, así como algunas de las librerías más populares en el campo del Machine Learning para el procesado, análisis y visualización de los datos y resultados. Sin embargo, la más destacada y principal y la que utilicé para la implementación de las redes neuronales fue TensorFlow, una biblioteca de código abierto creada por Google que permite la creación de redes neuronales de gran complejidad en cuestión de unas pocas líneas de código. Esta biblioteca, como he dicho, es de código abierto y tiene una documentación extensa y con ejemplos que, si os interesa el tema, os animo a visitar, ya que es sencillo de ejecutar y podéis ejecutar incluso desde Google Drive, sin necesidad de instalar nada, lo que puede ser un punto de partida muy interesante. Si os interesa la informática en general o la inteligencia artificial en particular, lo más seguro es que estéis dudando entre cuál de las tres titulaciones puede ser más adecuada para obtener esta clase de conocimientos. Y en el caso de la inteligencia artificial, la más apropiada quizás sería tecnologías informáticas, ya que tiene varias asignaturas que se especializan en esto, sobre todo en tercer curso. Sin embargo, yo soy de software y partiendo de la base que he aprendido en la carrera no me no me resultó demasiado difícil adquirir los conocimientos necesarios para la consecución de este TFG. Esto se debe a que las tres titulaciones proveen una base muy sólida que podéis expandir por vuestra cuenta para aprender aquello que más os interese de cualquier ámbito de la informática, por lo que las tres serían una buena opción, pero en este caso recomendaría tecnologías informáticas. Como podéis ver en esta tabla, la mayoría de las asignaturas que os pueden servir son asignaturas comunes a los 3 grados. Las de cuarto son optativas, por lo que podéis acceder a ellas desde cualquier grado, exceptuando procesamiento digital de señales, que solo está en computadores. Y realmente tenéis una muy buena base con todas ellas. En lo referente al procesamiento del lenguaje natural, desafortunadamente, hasta donde alcance mi conocimiento, o las asignaturas que yo estudié en el año en el que lo hice, la única de la que se trata un poco por encima es en la inteligencia artificial, pero os provee de una base muy buena que podéis extender combinándolo con otras asignaturas. Además, hay muchos recursos online con los que podéis expandir. Por supuesto, una mención especial, que muchas veces son olvidadas, las asignaturas de primero y segundo con un fuerte componente matemático, que son las que se utilizan como base para esta clase de proyectos y métodos y técnicas o modelos. Y muchas veces pueden resultar frustrantes porque no tenemos muy claro su aplicación, algo que empezará a quedaros claro a partir de tercer y cuarto curso y cuando estudiéis esta clase de técnicas y tecnologías. Con esto llego al fin de la presentación. Espero que os haya interesado el tema y estaré encantado de responder a vuestras preguntas en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención.